Le sugerimos que nos siga en nuestro canal de YouTube Medical Televisión Salta para poder ver la repetición de los programas, pero no el programa completo, sino como temas de colección. El que acaba de pasar va a ser miopía infantil, usted va a acceder al mismo y va a poder ver el bloque con el doctor Pulido. Nos puede seguir a través de las redes sociales que también lo va a ir guiando cómo acceder a los distintos informes. Llegó el momento de hablar de Chagas y en estos 3 años nunca habíamos hablado de Chagas. Es por eso que hemos invitado a la doctora Aida Núñez Burgos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás, Norita? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. No, gracias porque, a vos. claro, uno, a ver, primero, esto ya no debe existir, dice, ¿no? Sí. Pero Chagas hablaban los abuelos. Así es. Y cuando vimos el informe dijimos, no, está más vigente que nunca y tenemos que hacer más prevención que nunca. Así ¿no? es, exactamente. Hemos preparado un informe, lo compartimos, entramos en tema y usted después nos hace llegar las preguntas y la doctora despeja todas las dudas. La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad tropical desatendida que afecta principalmente a América Latina. Fue descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas, de quien toma su nombre. Esta enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y se transmite a través de insectos vectores conocidos como triatominos, como las vinchucas. La principal vía de transmisión de la enfermedad de Chagas es a través de la picadura de triatominos infectados. Estos insectos, al alimentarse de la sangre humana, defecan cerca del sitio de la picadura. El parásito presente en las heces puede ingresar al cuerpo a través de la herida o de membranas mucosas, como los ojos o la boca. Además, la enfermedad puede transmitirse por otras vías, incluyendo transfusiones, trasplantes, transmisión congénita o consumo de alimentos contaminados con el parásito, aunque esta vía es menos común. Se estima que alrededor de 6 a 7 millones de personas en el mundo están infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi, el causante de la enfermedad de Chagas. La mayoría de estos casos se encuentran en América Latina, aunque la enfermedad también ha sido detectada en otras regiones debido a la migración. Cada año se reportan aproximadamente 30.000 nuevos casos de la enfermedad de Chagas en América Latina. Además, se producen cerca de 12.000 muertes anuales relacionadas con complicaciones de la enfermedad. Se estima que entre 8.000 y 10.000 recién nacidos contraen la enfermedad de Chagas cada año a través de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto. La enfermedad de Chagas tiene un impacto económico significativo en los países afectados. Los costos relacionados con la atención médica, la pérdida de productividad y la implementación de programas de control se estiman en varios miles de millones de dólares anuales. Aunque hay tratamientos efectivos, solo alrededor del 1% de las personas infectadas reciben tratamiento en muchos países endémicos. Hoy, en Medical TV, hacemos prevención. Muy bien. Doctora Núñez Burgos, vamos a alterar la estructura del programa. Bueno, siempre dale, desarrollamos el tema y al final le damos paso al consultorio virtual. Ajá. Pero quiero compartir este mensaje porque me parece disparador para la entrevista. Señor director, esta persona dice, buenas tardes, mi consulta por el Chagas es que nací con el Chagas. Es una enfermedad sobre el corazón, dice. Le hago una consulta, ¿es una discapacidad el Chagas? Me responde, gracias, ya que no puedo conseguir trabajo por mi enfermedad. Es fuerte. Bueno, sí, es un gran tema, ¿no? El Chagas, la enfermedad de Chagas, está muy bien lo que pregunta, porque no es una enfermedad que el proceso de enfermedad no es excluyente para conseguir trabajo. O sea, no es algo por lo cual vos no podrías conseguir un trabajo. En realidad, lo que hay que ver en este caso puntual de este oyente, digamos, sí, es cuál es realmente la etapa en la cual él está cursando este proceso. La enfermedad de Chagas tiene dos grandes etapas. Una etapa aguda, que sería la etapa en la que él dice que tiene Chagas desde el nacimiento, por ejemplo, que es cuando uno contrae la enfermedad, ya sea a través de la transmisión congénita, con natal, en realidad, que es este porcentaje que varía entre un 8 y un 20%, que en diferencias de porcentajes lo importante es
detectar, y en eso está a nivel nacional estipulado la pesquisa neonatal para poder dar un tratamiento oportuno, que en ese periodo tiene un alto porcentaje de efectividad, más del 90% de curación. Y la otra etapa es la etapa crónica de esta enfermedad, que es cuando uno ya tiene Chagas, pero no recibió el tratamiento en la etapa aguda de esta enfermedad. Bien, entremos ahí entonces. ¿Qué es lo que pasa si no recibimos tratamiento? Si no recibimos tratamiento en la etapa aguda del proceso de enfermedad, ya sea a través de las formas de contagio, que dije muy bien el informe, que puede ser la transmisión vectorial, que es casi en el 70% de los casos, transmisión con natal, que es por ejemplo, este caso. Si no recibimos el tratamiento en ese momento, pasamos a esta etapa crónica. ¿Qué significa la etapa crónica? Que nosotros tenemos Chagas, pero que podemos desarrollar la enfermedad de Chagas o solamente tener Chagas, o sea, que el análisis diga que tenés Chagas, pero no haber desarrollado un proceso de enfermedad. ¿Sí? Entonces, en esta etapa crónica se divide en dos grandes grupos también, que es el Chagas crónico, que nosotros lo llamamos sin desarrollo de enfermedad, o sea, lo que llamaban antes periodo indeterminado, donde uno es serológicamente positivo para Chagas, pero se le hacen los estudios complementarios, pero no pasa nada. O sea, el corazón está bien y el sistema gastrointestinal está bien, porque no solamente afecta la parte cardiológica, sino también la parte intestinal. Claro. Entonces, es como cuando el COVID decíamos es un portador, pero asintomático. Asintomático, en este caso, sería un portador sin desarrollo de enfermedad. Bien, o sea, bien. Se hacen los estudios y el paciente tiene un corazón sano y un sistema gastrointestinal sano también. Entonces, en esa instancia, el paciente lo que tiene que hacer es los controles. Este porcentaje, estos pacientes aproximadamente son el 70% de los pacientes. O sea, del 100% de los pacientes que tienen serología positiva para Chagas, un 70% va a cursar en esta instancia. ¿Qué hace el Chagas o la Chagas, porque es la enfermedad, en nuestro corazón? En el corazón produce diferentes tipos de alteraciones. Podés tener desde, ya cuando entramos en este otro grupo, que es un 30% aproximadamente, vas a tener estos corazones grandes, por ejemplo, donde genera un daño en el sistema nervioso del corazón, en las fibras, en la célula miocárdica, o sea, en la célula del corazón, y genera estos corazones grandes, que es lo que llamamos cuadros de insuficiencia cardíaca. Una de las causas de insuficiencia cardíaca es la enfermedad de Chagas. Bien. Y también puede generar diferentes tipos de alteraciones en cuanto al ritmo cardíaco. Son pacientes que por ahí tienen arritmias, ¿sí? Ya sea taquicardias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares, diferentes tipos de arritmias, que en algunos casos pueden requerir tanto los marcapasos, ¿sí? Que es por eso que también son enfermedades que tienen un alto costo, porque necesitas dispositivos como marcapasos o cardiodefibriladores implantables y un tratamiento médico también bastante importante cuando ya tenemos este daño estructural y este daño a nivel de la conducción eléctrica del corazón. Bien, me parece que podemos hacer ahora pie para desarrollar este porcentaje de personas que reciben la enfermedad heredada, ¿no? De alguna manera. Es un porcentaje, pero ¿cómo hacemos para saber si nosotros somos portadores? ¿Hay un análisis? ¿Cuál es la pesquisa? Sí, bueno, por ley, como te decía, las mujeres en edad fértil, embarazadas, dentro de toda la lista de análisis que se solicita, está la enfermedad de Chagas, está la serología. Entonces, ahí nosotros ya tenemos un gran grupo de pacientes que podemos diagnosticarlos previamente. Si una mamá es serológica positiva, ¿sí? A ese niño se le hacen distintos estudios al nacer que permiten ver si tiene esta transmisión connatal, digamos, o no. No todos, esto no quiere decir que todas las madres que tengan serología positiva para Chagas van a tener hijos con Chagas, pero hay que estudiarlos, ¿sí? Si ese niño llega a tener Chagas, sí, por supuesto se le explica a la madre de la situación y conjuntamente con infectología se hace el tratamiento al niño recién nacido como un Chagas agudo.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento sigue siendo el mismo de siempre, que es antiparasiticidas, ¿sí? Que es el Besnidazol y el Nifurtimox, que son los que se utilizan, que se dan en las dosis de acuerdo al peso, o sea, por eso eso sí lo hace infectología. Nosotros en el hospital trabajamos conjuntamente con infectología y un niño cuando esta pesquisa es positiva, se informa de epidemiología de la provincia, en nuestro caso, ¿sí? Hablando de la provincia de Salta, y trabaja infectología en el seguimiento de este niño. Entonces, esa medicación lo que va a hacer es matar el parásito. Claro, es un anti... No, lo que hace justamente... mira, es muy interesante lo que decís, porque si nosotros podemos entender qué es la enfermedad de Chagas, vamos a poder entender el tratamiento. Claro. ¿Sí? Y la enfermedad de Chagas, como te decía, recién tiene dos grandes grupos. Una etapa aguda, que es donde el parásito... Por ejemplo, viene la vinchuca, te pica. La vinchuca viene, sí, succiona tu sangre y defeca. Bien. Una vez que defeca, esa vinchuca... No todas las vinchucas están infectadas. También. Algunas vinchucas tienen el proceso, están infectadas y otras no. En el caso de que la vinchuca que justo esté infectada, te pica a la vez que succiona tu sangre, defeca. En las heces de esa vinchuca no solamente hay el tripanosoma, sino que también libera sustancias pruriginosas, o sea, sustancias que generan una sensación de rascado. O sea que me voy a dar cuenta si me picó. Lo más probable es que no te des cuenta, porque bien. Uno generalmente, si está en una zona... me picó algo, pero no sé qué. Sí, y te rascás. Sí. O en general, uno no está despierto cuando la vinchuca está. Acuérdate que si hablamos de la transmisión vectorial, que yo tengo muchos pacientes que han tenido transmisión vectorial, esto se asocia mucho a situaciones también de viviendas, claro, que se predisponen a que estén estos vectores dando claro, vuelta. Claro. Cuando bajan los vectores, lo mismo que cualquier otro vector o animal claro. o te puedes ir de campamento. Te puedes ir de campamento, vas a estar durmiendo. Claro, nos referimos a una población no carente de recursos, que vive en el ranchito. No. ¿Te puede pasar en esta parte del mundo? ¿No? Te puede pasar ya sea en campamentos, te puede pasar por tener esta situación. También por eso es importante recalcar de que más allá del tipo de vivienda uno tiene que tener precaución. O sea, claro, precaución en que no haya grietas en las paredes, en tener las cosas acomodadas, claro, no tener cosas apiladas, por ejemplo, pero también en la transmisión connatal, que es una de las que también está tomando, digamos, una gran importancia en las zonas que no son endémicas del vector propiamente dicho, como por ejemplo en Europa. Claro. En Europa, actualmente, a través de la migración, claro, de todos los la globalización que hace que vayamos de un lugar a otro y ya la enfermedad es de preocupación. Lo veíamos cuando armábamos los informes, que es una preocupación global, es una enfermedad actual que hay que hablarlo mucho y esta pantalla, que es una pantalla de televisión abierta que llega a lugares en donde de pronto hay mamás que nunca tuvieron un control. Así es. ¿No? Nunca ¿Sabés qué? También pasa mucho, Norita, que muchas veces uno dice en el consultorio, por ejemplo, decir, bueno, ¿y usted tiene Chagas? Dicen no. Bueno, pero se hizo el análisis y en los controles que generalmente yo me hago no me da. Claro. ¿Y qué es lo importante? Que la enfermedad de Chagas, o sea, la serología que uno solicita, tiene que ser específicamente solicitada. Claro. Entonces, por ahí uno dice, bueno, si yo me hago el control anual todo el tiempo y nunca me da. No, bueno, pero a lo mejor nunca lo solicitaron. Exacto. Y es tan importante porque es sencillo, o sea, es con una extracción de sangre, se solicitan dos variables, hemaglutinación indirecta y ELISA, para Chagas. Pero lo tenés que solicitar. Bien. A eso es a lo que me refiero. Doctora, tenemos unos mensajes que me están impactando. Necesito compartirlo con ustedes. Por ejemplo, de Viviana, que dice: buenas tardes, mi mamá tiene Chagas y le provocó agrandamiento del colon. Su intestino era como una bolsa grande llena de materia fecal. Le cortaron esa bolsa y quedó con colostomía permanente. Así es. Por eso te decía recién que no solamente afecta al corazón, sino que así como tiene este parásito un tropismo, o sea, un gusto por afectar la parte del sistema de conducción del corazón, también afecta en algunos casos el sistema nervioso
del sistema gastrointestinal, o sea, de toda la parte del colon sigmoide. Por eso muchos pacientes también se diagnostican después, o sea, ingresan primero con una obstrucción intestinal, por ejemplo, a una guardia, y después nosotros terminamos sabiendo que la causa de eso en realidad fue la enfermedad de Chagas. Bien. El 30%, como te decía, de estos pacientes en esta etapa crónica evoluciona en nuestro país a enfermedades cardiovasculares, cardiológicas. Pero un 10% genera estas alteraciones del colon, que son estos colon grandes, que es lo que comenta Claro. esta paciente. Tengo acá otra inquietud de Debbie. Nos dice que el hermano de su mamá murió por Chagas y quiere saber si el resto de los hermanos podrían tenerlo. Mi madre tiene 65 años. Existe un estudio para detectarlo, que es el estudio que decía precisamente la doctora. Ellos nacieron en el campo. Y sí, si hay un hermano Sí. es muy posible. Lo ideal sería, en estos casos, siempre se estudia a toda la familia, ¿sí? O sea, cuando el paciente llega, y lo que le aconsejaría a Debbie es que se hagan una serología, que vayan a su médico de confianza o médico de cabecera y le pidan que le haga una serología para Chagas. Pero sí tenemos que tener en cuenta que tienen que ser 2 reacciones. O sea, tiene que ser hemaglutinación indirecta y ELISA, que es lo que más se pide, pero no solamente Claro, una. esos son sino los tienen que estudios. ser dos, Los dos los estudios dos que hay estudios que que se pedir. solicitan con una extracción de sangre y que se hagan Nunca está todos. de más. que se Nunca hagan está de todos, más. sí. Buenas tardes, doctora. Le dice aquí otro paciente. Le escribo para contarle que mi abuelita fue diagnosticada con Chagas hace mucho tiempo. Y hoy en día ella ya está en una edad muy avanzada. Empezó con dolores muy fuertes del corazón. Hay gente que me dice que la enfermedad de Chagas está haciendo efecto y llegando a su corazón. ¿Usted me puede decir si esto es verdad? En realidad habría que ver los estudios, ¿sí? O sea, nosotros a los pacientes que vemos les pedimos todos los estudios cardiológicos, los complementarios no invasivos, que es el ecodoppler cardíaco, que es un estudio que se hace habitualmente y nos permite ver en cuanto a la estructura, el Holter. Son estudios no invasivos que brindan mucha información y de esa manera uno podría decir si tal vez estos dolores están relacionados o no con el corazón puntualmente. Bien. Así que sí le aconsejaría que, por supuesto, vaya al cardiólogo y que le hagan un estudio un poquito más completo. Lo ideal sería, doctora, que en algún momento de nuestra vida, digamos, nos tenemos que hacer este estudio, ¿no? Totalmente, sí. Si no lo hicieron, digamos, cuando nacen, porque de pronto si vos vivís o naciste en un hospital en donde todos estos detalles lo tiene el sistema de salud ya controlado. Sí. Pero si no lo tenés ese dato, estaría buenísimo que todos nos Pero por hagamos el supuesto, estudio. creo que todos tenemos que... A ver, es un estudio simple. Es como saber si sos diabético o saber si sos hipertenso. Acá lo importante es el diagnóstico, ya sea en cualquier etapa de la vida. Si es en la etapa de niño, por supuesto es donde más focalizamos por una cuestión de que el tratamiento tiene efecto en esta etapa aguda de la enfermedad. Claro. Pero en la etapa crónica, como es en el caso de la abuelita que hablábamos recién, o a los 40 años, 46 años, lo importante es saber diagnosticar de manera oportuna para hacer los estudios y el seguimiento. Y borrar esta idea de decir, bueno, tengo Chagas, consulte o venga cuando sienta algo. No, claro. Nosotros desde la sociedad, desde la Federación Argentina de Cardiología, del Comité de Enfermedad de Chagas, el cual yo fui presidenta y pertenezco actualmente, queremos borrar ese concepto porque el paciente que cursa o que tiene la serología positiva para Chagas, aunque no tenga enfermedad diagnosticada, o sea, desarrollada, tiene que tener los controles anuales. Claro. Así como hablábamos con el doctor Pulido de cuándo uno tiene que consultar. Y una vez al año, si tenemos Chagas, tenemos que consultar al cardiólogo, hacer los estudios complementarios. Bien. No quiere decir que yo tome el antiparasitario y ya se terminó la enfermedad. No, Eso no. En el caso de la etapa crónica, no. Sí en la etapa aguda de la enfermedad. Ajá. ¿Sí? Pero en la etapa crónica, como cualquier otra enfermedad, como te decía recién, diabetes, hipertensión, cualquier otra enfermedad, nosotros lo que tenemos que hacer es controlarlo. Si bien te decía que el 70% de estos pacientes cursan una etapa crónica y no desarrollan un proceso de enfermedad, pero dentro de ese 30% también hay pacientes que desarrollan enfermedades como estas arritmias, estos megacolon, insuficiencias cardíacas y que muchas veces estos
no generan los síntomas que uno espera. O sea, no vas a tener unos síntomas tan importantes. Claro. Entonces, nuestro comité, el Comité de Enfermedad de Chagas, lo que quiere es llegar mucho antes, digamos, Claro. de que vos tengas un síntoma, para poder de esa manera diagnosticar, medicar de manera oportuna a ese paciente. Bien. Y no llegar después. ¿Tenemos estadísticas que nos indiquen en qué momento después de haber adquirido la enfermedad de Chagas se manifiesta? ¿O puede ser que no se manifieste nunca? Puede ser que no se manifieste nunca. Perfecto. Por eso depende, el proceso de enfermedad de Chagas depende tanto del parásito, o sea, de cuánto reacciona el parásito en tu cuerpo, pero también de la respuesta inmune del paciente. Entonces, por eso es que hay estos dos grandes grupos de pacientes, en el cual la respuesta inmunológica hace que ese parásito como que se neutralice y no genera enfermedad y curse en esta etapa del 70% que te comentaba, crónico, sin desarrollar enfermedad. Y después hay otra respuesta inmunológica que hace que el parásito se manifieste de una manera diferente. Pero no sabemos quién o qué cuerpo va a responder de una manera u otra. Por eso es tan importante consultar y, como decías vos recién, tener, aunque si no nos hicimos nunca la serología para Chagas, hacerla, digamos. No. Claro. Acá Nancy pregunta, ¿podría decirme qué es un Chagas dormido? Lo que llaman Chagas dormido es el Chagas crónico, sin patología demostrable. Bien. Que es lo que tenemos. El análisis de Chagas dice que tenemos Chagas, pero que no hemos desarrollado una enfermedad. A eso es lo que llaman Chagas dormido. La verdad, doctora, que hoy me quedo con esto. Hay muchos, tal vez de nosotros, que adquirimos la enfermedad no porque nos haya picado, sino que en el nacimiento hemos recibido de nuestra madre esta enfermedad. Es un dato que me parece muy relevante de trabajar. Porque, sí, es muy importante. ¿no? Es muy frecuente decir, no, pero si yo no vivo en un entorno donde hay vinchuca, no, nunca me picó, nunca me enteré. Y sin embargo, con estos datos es prioritario que cuando hagamos los controles, como bien decía la doctora, concurramos nosotros también y pidamos el análisis. Así es, totalmente. Acá lo importante es diagnosticar. Diagnosticar y de esa manera nosotros podemos seguir trabajando. Pero sacar esta idea de que si uno tiene Chagas, bueno, tiene que venir recién cuando sienta algo. Bueno, no es así. Hay que hacer los controles de manera correspondiente. Acá, por ejemplo, Mercedes dice, yo tengo Chagas, desde niña me descubrieron. Tengo 64 años, esto es ahora, tengo problemas con los intestinos, o sostengo, no leo bien qué quiso decir ahí. Y claro, es consecuencia de esto. Y lo más probable, sí, seguramente habría que ver los estudios y ver si realmente está relacionado. Las alteraciones gastrointestinales, o sea, de la parte intestinal, que es lo que ella refiere, se refiere más que todo a las constipaciones. O sea, es cuando las alteraciones del intestino, al producirse un daño en la parte nerviosa del intestino, se genera un intestino de mayor tamaño y pierde su función de movimiento. Entonces eso hace que el paciente no pueda ir de cuerpo de manera correcta y de esa manera, bueno, es donde interpreto que es una de las alertas, digamos. Claro. ¿No? Doctora, hemos llegado al final del programa. Me encantó la temática. Me parece que podemos seguir ampliando en otro momento. Gracias por la disposición. Claro. No, por favor. Mi reconocimiento al doctor Núñez Burgos. Gracias. Como muchas su gracias. hija, es una muchas digna gracias. representante de la profesión. He tenido Gracias. la posibilidad de entrevistarla a lo largo de mi carrera periodística. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias a vos. Y quiero decirle a Víctor Herrera, que me deja un mensaje muy bonito acá, no lo ponga, el premio es que usted esté del otro lado, mi querido Víctor. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en la pantalla de Multivisión Federal los jueves a las 23 después del programa Cara a Cara. Estamos los martes a las 14:30. Nos encuentra en YouTube. No hay excusas, ya sabe. Hoy hicimos prevención en dos afecciones importantes. Miopía podemos controlar, podemos evitar que nuestros niños sean miopes y que se les condicione la vida, pero
absolutamente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo que el doctor Pulido nos dijo y tenemos que hacernos el estudio que la doctora Núñez Burgo nos dijo para saber si tenemos Chagas. Me encantó el programa de hoy. Los despido hasta la semana que viene. Este programa fue auspiciado por, señor director... Ahora sí, muchas gracias, IMAC, y gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a los que nos acompañan y figuran acá, que sin ellos no podríamos hacer el programa. Gracias a todo el equipo, Erika, Patricia, a todos los que están detrás de cámara. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.